que esta semana salió el informe GEM de UNESCO en relación a educación e inclusión, en donde de alguna manera da cuenta de la situación de los países en relación justamente con educación inclusiva, ¿no? Y algunos datos puntuales, no sé si podemos compartir el Power, chicas, alguna que lo tenga por ahí. Si no, lo intento compartir yo. No, me dice que solamente el anfitrión puede compartirlo. Bueno, no importa. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, algún dato puntual dice que de los 194 países que se tomaron en cuenta el informe, solamente el 57% define educación inclusiva, y en esa definición toma grupos como lo que serían las personas con discapacidad, particularmente. Por eso es muy importante que en este ratito que conversemos podamos lograr una definición de lo que, por lo menos para el caso argentino, sería la educación inclusiva, y yo se las quiero compartir desde mi perspectiva personal. Por supuesto, tenemos que construirla entre todos. También otro dato es que la mayoría de los docentes, según el informe GEM 2020, más del 58% de los docentes que trabajaron y que fueron relevados para el informe, cuenta que no, entre comillas, adapta sus actividades a la diversidad de los estudiantes. Entonces, en esa imposibilidad o en esa cuestión particular de no poder adaptar, entre comillas, las actividades a cualquiera de sus estudiantes, inevitablemente tenemos dificultades puntuales, ¿no? Que aspiro que podamos conversarlas. Y por último, para el caso argentino, y por si queda alguna duda, según el INADI, uno de los principales lugares, el segundo más específicamente, donde se reportan actos de discriminación y denuncias, es en el ámbito educativo. Por eso entiendo yo, con estos pequeños datos, la relevancia que tiene que podamos trasladar, que podamos conversar acerca de estas cuestiones y cómo educar en un marco de educación inclusiva que respete los derechos humanos y que por sobre todas las cosas evite actos de discriminación que no hacen más que vulnerar la dignidad humana. En ese cuadro de situación, los invito ahora a pensar y a trabajar en principio sobre la idea general de educación inclusiva y cómo debería estar compuesta, para así después llegar al rol particular que entiendo debería tener, deberíamos ayudar a construir, deberíamos profesar precisamente aquellos que somos profesores, pero en particular aquellos que son profesores o que están vinculados de alguna forma a la educación física y al deporte. Lo primero que tenemos que intentar definir y conocer, si es que no lo conocemos ya, es cómo podríamos definir la educación inclusiva. Yo no quiero recaer en lugares que seguramente muchos de ustedes conocen. Perdón que me está sonando el teléfono y no puedo, disculpas. Ahora sí, disculpas, perdón, pero decía que lo primero que teníamos que tener en cuenta es que tenemos que definir la educación inclusiva y no caer en los lugares que están accesibles para todos, como por ejemplo el artículo 24 de la Convención
de Naciones Unidas en relación con la educación inclusiva, que seguramente todos ustedes, o la mayoría, han leído, en donde se define básicamente la educación inclusiva en términos técnicos y para qué sirve. Yo no voy a contarles porque cada uno de ustedes puede acceder a eso y puede hacer su propia interpretación. Lo que sí voy a contarles es cuál es mi interpretación desde lo que sería la filosofía de la educación, de aquello que la legislación interpreta como educación inclusiva. Desde mi parecer personal, la educación inclusiva tiene dos aspectos fundamentales y se vinculan al sentido biográfico que tenemos cada una de las personas que habitamos el mundo y que de alguna forma, al andar, al hacer, escribimos. Es decir, el sentido biográfico es el que debemos sostener en principio para poder respetar la educación inclusiva. La primera característica puntual sería que cada persona que viene al mundo puede escribir su única, propia y irrepetible biografía. Muchas veces los grupos considerados con derechos vulnerados se encuentran imposibilitados de escribir, de hacer, de decir lo que piensan, lo que quieren, lo que sienten. En ese marco, el rol de cualquier educador, incluidos los educadores de educación física, es extremadamente relevante. No solo porque posiblemente los docentes sean las primeras personas que muchas veces nos enseñan a escribir, sino porque posiblemente los docentes, además de eso, también sean las primeras personas, o casi las primeras, que nos dicen qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos escribir, en ese sentido, una biografía personal. Entonces, el primer punto del sentido filosófico de la educación inclusiva es que cada persona que viene al mundo puede escribir su única, propia e irrepetible biografía. Es única y propia porque se vincula específicamente a los derechos humanos y a esa singularidad que trae consigo cada uno de nosotros. El segundo punto a considerar, y es el que nos hace de alguna forma trabajar el sentido de lo común y de comunidad, aquello uno que compartimos, es que todas las personas que venimos al mundo y que ya estamos en él, nos comprometamos para que juntas todas las demás personas puedan escribir también, es decir, que las asociaciones se unan entre sí, que los profesores trabajen conjuntamente para que todas las personas puedan escribir y no exista persona que no pueda hacerlo. ¿Se entiende? Entonces la educación inclusiva tiene, al menos para mí, desde la filosofía, dos principios fundamentales, que se basan en la biografía, en la posibilidad de escribir biografía, poder escribir cada uno de su propia singularidad. Y el segundo punto es que nos comprometamos para que justamente, como actores sociales, todo el mundo pueda escribir y no haya quien no. Digo esto porque si uno hace un análisis específico, y estas son cuestiones muy importantes, en relación con las normativas, se dice que, por ejemplo, Argentina es un país de avanzada en términos de garantizar derechos en materia de personas con discapacidad. Digo de avanzada en relación con lo que dicen determinadas leyes. Eso no implica que los garanticen en sí, sino que podemos hacer una doble interpretación que muchas veces todavía no logramos construir. Y me refiero a una doble interpretación en el sentido de que una cosa es lo que diga la ley, una cosa es que lo que todos conozcamos en relación con la educación inclusiva y que hay determinadas garantías de derechos
que sabemos que tenemos que dar como educadores o como sociedad. Y otra cosa es lo que como sociedad hacemos en ese cumplimiento. Otra cosa es lo que nos comprometemos a hacer o no con cada una de nuestras prácticas institucionales, con nuestra forma de ser en el mundo, con nuestra interpretación. Entonces, más allá de lo que diga la ley, son nuestras prácticas puntuales e individuales las que nos acercan o nos alejan puntualmente a eso que dice la ley y que podemos estar de acuerdo o no en llevar adelante. Con esto les quiero decir que existe una responsabilidad no solo filosófica, sino, si quieren, institucional / legal, que está fundada en un espíritu, en una forma de entender la legislación. Y en ese punto debemos hacernos responsables como ciudadanos y principalmente como educadores. Entonces, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que nosotros hacemos en nuestras prácticas individuales como interpretación de esa ley que podemos conocer bien y que nos dice muchas veces, por decirlo de una manera sencilla, que hay que incluir, que hay que hacer y que ese otro es importante. Digo esto para que no sientan, para que no compartamos el sentimiento de que las leyes o las normativas se expresan muy bonitamente, pero que no se cumplen, ¿no? Que aparece esta expresión habitualmente, que sí, está muy bien lo que dice la ley, pero no la cumplimos. Bueno, en realidad no solamente no la cumplimos, sino que inevitablemente tenemos que hacer algo para cumplirla, y ese hacer tiene que ver con nuestra práctica institucional, con nuestra práctica particular y profesional de cada uno. Digo esto para decirles que en esa normativa hay una expresión que me gusta tomar, que dice George Canguilhem que las personas no somos normales ni anormales, somos normativas. Hacemos reglas para poder romperlas y mejorarlas. Y en esa normatividad, en ese romper la regla, nos acercamos a ese cumplimiento que muchos de nosotros trabajamos, que la Arbolada trabaja, que Neudedis trabaja. Muchas veces necesitamos entender que no es solamente una norma la que está en juego, sino que es un proceso de alguien, un conjunto de cosas que tenemos que poder asumir para poder mejorar, para poder, si quieren, hasta a veces, romper la norma, porque la norma institucional dice una cosa y la norma de papel dice otra. Según el informe que vimos y que les recomiendo que lean, el informe de UNESCO reciente, hay todavía, por lo menos, un 20% de la población mundial, entre adolescentes y niños, que no va a la escuela. Y en ese no ir a la escuela no existe la garantía del derecho a la educación inclusiva, por más que lo diga la norma, ¿no? Entonces, todos sabemos que la educación es un derecho y que tenemos la suerte, por lo menos en nuestro país, que sea obligatoria cada vez en más instancias y empiece más temprano. Ahora, también sabemos que por más de que sea obligatoria y que empiece más temprano, hay muchas personas que no van a la escuela. Dicho esto, me voy a centrar estrictamente ahora en lo que entiendo es el rol particular y maravilloso de la educación física, ¿no? De ese punto. Uno podría decir
muchas veces sin temor a equivocarse, que cuando empieza a recorrer el camino particular de educador, no importa la lengua en la que quiera expresarse, y cuando digo lengua, digo la singularidad de cualquier profesor, en mi caso, la lengua de alguien docente de educación física que se da a través del movimiento, empieza a conocer las bondades o no del sector. Y una de las cuestiones que se vincula mucho a la docencia de educación física, como es una asignatura, si quieren llamarle, que de alguna manera tiene características singulares a la mayoría, parece ser que también tiene la posibilidad de, entre comillas, incluir o integrar de una manera singular, ¿no? Nosotros podríamos tomar la expresión que el deporte integra, el deporte es un mecanismo de integración, y si quieren de inclusión, después definiríamos mejor qué se entiende por integración o inclusión, pero básicamente la educación física como asignatura escolar, como disciplina, tendría de por sí, por sus características, herramientas que serían mucho más atendibles o mucho más valiosas si lo que uno pretende es trabajar la idea de inclusión. Ahora, el punto es cómo llevamos adelante la propuesta. Y aquí, sin ánimo de ofender a ninguno de los colegas, por el contrario, solamente con el deseo ferviente de que nos pongamos a pensar en cuestiones vinculadas a la educación física y al campo del deporte, es cómo llevamos adelante la propuesta, por ejemplo, pensando que la mayoría de las veces que pregunto si a mis estudiantes o a la gente que está en formación docente de educación física, si tuvieron compañeros, compañeras con discapacidad en la clase de educación física, recibo la prácticamente contundente respuesta de que no tuvieron compañeros con discapacidad en la clase de educación física. Por supuesto hay excepciones, hay mucha gente que sí lo tuvo y por suerte cada vez más, por lo menos en estos tiempos, uno escucha cada tanto que hay profesores, ¿no? que hubo compañeros. Digo esto porque lo que, lo que me interesa trabajar en este sentido es la idea de que, bueno, los docentes en este tipo de conversaciones, en este tipo de cuestiones, siempre reclaman un poco como herramientas para, porque en principio puede no haberlas si es lícito esa cuestión, pero también es lícito preguntarnos por qué no tenemos esas herramientas, por qué sentimos que cuando estamos ante alguna particularidad, alguna singularidad de alguien, como puede ser una persona con discapacidad, nos faltan cosas, ¿no? Bueno, a mí me gusta por lo menos plantear la idea de que, en principio, la mayoría de las materias, perdón, de las carreras de formación docentes vinculadas a educación física, o tienen como optativa, o tuvieron como optativa, que somos privilegiados y que tenemos esa materia. Con suerte tenemos 9 clases, 8 clases para contar y para preparar a los futuros educadores cuando la materia es obligatoria y cuando el estudiante nos falta y se compromete. Entonces, cuando aparece la pregunta de a mí no me prepararon para, yo la entiendo absolutamente, porque en mi caso particular no me alcanza el tiempo, pero automáticamente me pregunto, ¿qué pasó en los 13 años o 12 años de formación anterior, en donde teníamos la transversalidad de los derechos humanos como una expresión del diseño curricular, puntualmente y recién ahora, en la formación muchas veces profesional de cada uno de los
docentes, si tiene la suerte, uno se encuentra con 9 clases o con 8 clases en donde le cuentan la temática de las personas con discapacidad y alguna forma, alguna experiencia, alguna biografía de cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que dar clase, ¿no? Entonces, con esto lo que yo quiero hacer es problematizar esa situación puntual que uno espera ser capacitado todo el tiempo para algo puntualmente, ¿no? Cuando en realidad nos pasábamos 13 o 14 años del sistema y con suerte tuvimos 9 clases. ¿Qué pasó en todo el resto de la formación docente, en todo nuestro recorrido como estudiantes anterior, que no logramos de alguna manera acercarnos a un otro, a una perspectiva, y necesitamos este tipo de encuentros y capacitaciones tan valiosas que nos permitan pensar de otra manera? Entonces ahí aparece el sentido de aprender a vivir juntos. Esto de vivimos juntos hace tanto tiempo y todavía juntos no logramos pensar una dinámica, una forma que nos ayude a entender que el otro es un igual y al mismo tiempo un diferente. Y que en esa singularidad, que en esa vibración de opuestos, yo tengo que educar. Y tengo que educar con con la certeza de que los contextos son diferentes y que para poder enseñar algo a alguien, más allá de lo que dice el diseño curricular, tengo que por lo menos entender 3 cuestiones fundamentales o estar dispuesto a entender 3 cuestiones fundamentales. La primera es que tengo que construir una mirada educada del otro. Y dice Susan Sontag, que es una fotógrafa que recomiendo leer, que no es lo mismo mirar que fijar la vista. Muchas veces cuando nos encontramos ante diversas situaciones de problemáticas, en este caso de discapacidad, lo que uno hace es fijar la vista y no mira, ¿no? Uno fija la vista sobre aquello que falta, sobre aquello que no vino como se esperaba que viniese. Entonces se queda ahí como petrificado mirando una vidriera de algo que no puede creer. Y en ese tiempo, en ese congelamiento, uno no hace, no escribe biografía, se queda como parado ante lo nuevo, ante aquello que no comprende. ¿Por qué? Porque fija la vista. Una mirada educada va mucho más allá de aquello que falta. Y no me refiero a educar la mirada solamente desde leer más o participar más de capacitaciones, sino a ir más allá, a entender que el otro es un igual y que podemos estar perdiéndonos, si quieren, de una conversación maravillosa porque lo único que hice fue mirar y fijar la vista y no ir más allá. Entonces, muchas veces me pasa que los profesores fijan la vista y cuando digo profe, por favor, en este punto siéntanse más reflejados los profes de educación física, porque trabajo mucho más con profes de educación física que con otros. Fijan la vista en aquello que consideran falta, que en aquello que consideran no pueden explicarse, no por mala voluntad, sino porque a veces falta ese ejercicio de ir más allá. Por eso la importancia de las asociaciones civiles como las que nos convocaron ahora. Después viene otra cuestión fundamental, que es, por supuesto, la escucha activa. La escucha activa no es cualquier escucha, que junto con el mirar de forma educada o ir más allá, es muy importante por el hecho mismo de que cuando alguien nos dice algo, nosotros tenemos la opción de prestarle la oreja, por decirlo de alguna manera, o de realmente intentar empatizar y comprender aquello que nos está contando. Y cuando alguien nos dice algo, no nos dice algo solamente con la palabra,
nos dice algo con su corporeidad, con su forma de ser y andar en el mundo. Si yo entro a mi clase de educación física como estudiante y entro en silla de ruedas, les estoy diciendo algo, porque es mi forma de ser y de andar en el mundo. Por lo cual, ya con esa información, en principio sin haber conversado, entiendo que no hay que dar demasiadas pistas para que el profe que tiene que planificar la clase puntualmente o el directivo de institución se dé cuenta de que voy a requerir como estudiante o como persona cualquiera que va a ese lugar determinadas instancias o apoyos que hacen a mi forma de ser y de andar en el mundo. Entonces, la escucha activa implica escuchar y empatizar a la vez, no solamente prestar la oreja para decir estuve ahí, puse el cuerpo, pero la verdad es que lo que me acuerdo de ese momento es nada. ¿Sí? Y después, en función de cómo miro y cómo escucho, es también cómo puedo generar acuerdos. Porque uno puede tener la mayor cantidad de expertise o conocimiento profuso sobre algo, sobre algún diagnóstico. Puede tener la información puntual que necesita. Ahora, a veces pasa que incluso con esa información no me acerco a las personas en cuestión o a la persona puntualmente para conversar sobre aquello que puede o entre comillas no puede hacer. Entonces, para mí es muy importante porque el primer ajuste razonable, si quieren, la primera adecuación, después pensaremos si no adecuamos todo el tiempo cuando educamos a cualquier persona, y en realidad cuando hablamos de personas con discapacidad, en este punto aparece el ajuste razonable o la adecuación como una expresión puntual de este grupo, pero que en realidad hacemos todo el tiempo para cualquier persona. Pero digamos que cuando me acerco al otro, cuando converso con él, cuando logro algún tipo de escucha activa y miro más allá, entonces me es posible entender que la primera información, y quizás hasta a veces la más valiosa, en relación con cómo debo adecuar, cómo debo trabajar con esa persona y qué es lo que puede y no puede hacer, me la da la propia persona. Y que mi función como educador es hacer la mejor interpretación posible en relación con los diseños curriculares o con aquello que pretendo enseñar de el contenido puntual y lo que esa persona me dijo que puede o no puede hacer. Esa es una primera cuestión que no se las debo seguramente tener que contar, que ustedes ya la aplican. El punto es cómo, de alguna manera y por qué aparecen reiteradamente estas cuestiones de la preparación y la adaptación, específicamente cuando hablamos de personas con discapacidad. Porque yo invertiría la lógica, tengo ese privilegio de poder ser educador y ser al mismo tiempo persona con discapacidad, de haber sido estudiante en la clase de educación física y de ahora ser profesor, ¿no? Y no diría que no, son los profesores que no están preparados, sino diría que en esa conversación que establecemos entre estudiantes y profesores muchas veces, no generamos los acuerdos suficientes para poder aprender juntos. Que en realidad no es tanto, muchas veces, a veces sí, la preparación en sí, sino que estamos hablando de disposición para aprender juntos. Y cuando hay disposición para aprender los unos con los otros, entonces aparece eso que muchas veces llaman adaptación, eso que muchas veces llaman trabajo en equipo. ¿Cómo logramos que esos estudiantes puntuales o con quienes estemos compartiendo la instancia de aprendizaje se impliquen en la propuesta, ¿no? ¿Cómo hacemos lo suficientemente importante algo para que se implique en la propuesta? Y en mi caso particular, la educación física me dejó afuera de la enseñanza secundaria y primaria, o sea, nunca hice educación física en la primaria y en la secundaria, porque supuestamente mis profesores no estaban preparados para, entonces en el primer tiempo se me pedía que trajese
un certificado médico y durante todo el año no hacía educación física. Pero al mismo tiempo, en el barrio de mi casa jugaba a la pelota. Pero al mismo tiempo, en mis cuestiones individuales, terapéuticas a veces y competitivas más tarde, nadaba 9.000 metros por día o iba a entrenar durante mucho tiempo. Pero la escuela en sí mismo no me daba una propuesta puntual por el hecho de que tenía que cumplir con determinados requisitos, ¿no? Para ser estudiante de... Y entonces si el profe muchas veces tenía una propuesta que no era flexible o no lograba una propuesta para mí, quedaba fuera de la clase. En esa instancia se dibujaba mi situación singular del derecho a la educación, pero lo que les quiero significar con esto es el hecho de la implicancia, ¿no? Como algo importante, como puede ser el movimiento en sí mismo, el cuidado de sí, la forma de escribir fuera de la escuela, se volvió tan importante que me permitió ser educador de algo que la escuela no me enseñó o no me propuso. ¿Y por qué? Porque había, en principio, ese deseo de implicación, porque yo pasaba la mayor parte de mi tiempo, si quieren, moviéndome. Entonces, nosotros los profes de educación física, y acá viene la palmada en la espalda a los colegas, tenemos ese poder tan importante, ¿no? Que cuando llega el profe, los chicos quieren, van corriendo con el profe, lo abrazan y quieren ya salir a hacer lo que les toca, ¿no? Pero el profe de educación física es alguien muy particular dentro de la escuela o dentro de la institución, porque los pibes vienen, saben que vienen y saben que viene otra cosa, otra forma de expresión, una forma de participación. Y en ese punto tenemos un poder para implicar al otro que no tenemos que desaprovechar y que tenemos que aprender a utilizarlo para poder construir sociedades más justas y igualitarias, ¿no? Sociedades que muchas veces, si un docente que se está formando tiene como primer registro aquello que le enseñaron a enseñar, y en su clase particular de educación física no tuvo compañeros con discapacidad, aquello que le enseñaron a enseñar o la forma en que diagramó en la clase, no contempla a personas con discapacidad, porque en principio, más allá de que haya estudiado y haya tenido la suerte de tener la materia, en su formato de clase como compañero, no había personas con discapacidad. Entonces no tiene registro como poder hacer una clase para cualquiera. Necesita de una percepción del humano, de una posibilidad de comprometerse con el otro que sabemos que a veces está y a veces no está. El punto es que logremos como educadores particulares de educación física, teniendo en cuenta la importancia de la disciplina y el gusto que generamos muchas veces en cualquiera de las personas, y más ahora en tiempos de pandemia, en donde todo el mundo, quiera o no, de alguna manera, se vincula de otra forma con su cuerpo y se pone a hacer prácticas que quizás antes no hacía, que logremos implicar al otro desde otro lugar, desde un concepto de diversidad, desde un concepto donde incluir es enseñar a cualquiera. Y que cualquiera tiene derecho a escribir su propia única e irrepetible biografía. ¿Sí? Y ahora, para terminar, yo quiero contarles que hay algo muy importante, y yo lo sé, y soy respetuoso de eso, que es el sentido de la palabra experiencia, porque hay muchos profesores que laburan en sus distintos contextos, en sus distintos ámbitos de acción, en relación a personas con y sin discapacidad, y lo hacen muy bien, y tienen muchos años haciéndolo. Entonces, lo que yo quiero contarles es que la educación inclusiva, la educación física en particular, tiene poca experiencia vinculada a la temática de personas con discapacidad, poca experiencia en el sentido de que, como dice Jorge La Rosa, tenemos que diferenciar
lo que sería la actividad repetitiva, tediosa, algunas veces más necesaria que otra, la actividad repetitiva y tediosa de hacer siempre lo mismo, saludamos ahí, de hacer siempre lo mismo en un mismo momento y un mismo lugar, que habilita la frase, yo tengo 30 años de experiencia, ¿no? O que ustedes seguramente escucharon, tengo tantos años de experiencia haciendo esto, no me vas a venir a decir a mí lo que tengo que hacer, porque yo hace un montón de tiempo que lo hago y es así como yo lo hago. Bueno, ahí hay una confusión importante, o por lo menos para mí, que tenemos que tener en cuenta que una cosa es la actividad, una cosa es el hecho mismo de hacer algo en reiteradas ocasiones, y en todo caso, cuando uno tiene 30 años de la misma actividad, lo que ganó fue el derecho a jubilarse, o algo por el estilo, y no necesariamente la experiencia de hacerlo de una manera vinculada, en este caso, al sentido de la educación inclusiva. ¿Sí? La experiencia te cambia la forma de mirar el mundo. Estamos, de alguna forma, si quieren, en ese punto, todos teniendo una gran experiencia de lo que significa cómo veníamos viviendo y cómo estamos viviendo ahora. Ninguno de los que estamos aquí, de los que tenemos la posibilidad de escucharnos, tiene o tuvo antes la experiencia de vivir en cuarentena. Sin embargo, eso se nos va seguramente a volver inolvidable. Entonces, lo que yo les quería decir con esto es que la educación inclusiva, en términos de lo que significa, de esta filosofía de la educación, de este sentido de cumplir con la educación para todos y que cada uno pueda escribir su biografía, le hace falta experiencia, que la experiencia que tiene la escuela en relación con determinadas rutinas o actividades muchas veces no sirve, porque claramente no había en las biografías de los educandos, de los profesores, personas con discapacidad, con distintas diversidades puntuales, que nos inviten a pensar la educación de otra manera. Entonces, para poder construir prácticas de educación física inclusivas, necesitamos poder al mismo tiempo construir nuevas experiencias. Si volvemos a hacer los actos repetitivos que sabemos podemos hacer, vamos a tener los resultados que sabemos que tenemos. Digo esto puntualmente, porque en la mayoría de los clubes, la práctica deportiva o la oferta deportiva X para personas con discapacidad se vincula, cuando existe, por suerte, al deporte inclusivo, al deporte adaptado. Entonces, una persona que va a un club a querer hacer una práctica deportiva, como cualquier persona, encuentra que si tiene la suerte de tener una propuesta de deporte adaptado, puede hacerlo. Pero lo hace solo o sola, con personas con discapacidad, y muchas veces similares a las de él, para poder entrar en una categoría, para poder en el futuro competir. Y eso, si uno quiere una opción de rendimiento deportivo, una opción puntual, está muy bien. Pero yo me pregunto por qué no existen en los clubes, y quizás sí existen más en las clases de educación física, formas en donde existan prácticas deportivas que se vinculan con lo que se conoce como deporte inclusivo, en donde personas con y sin discapacidad hacen prácticas deportivas de manera conjuntas y tienen la oferta de hacer esa práctica en el club, en la institución y demás, ¿no? Y yo sé que las asociaciones que me convocaron llevan adelante ese tipo de cuestiones, pero mi acción puntual, mi propuesta puntual para este sentido de las cosas es más que nada hacia los clubes, ¿no? Porque yo quiero irme a anotar en un club de barrio y si no tengo un grupo que hace deporte X adaptado, parece que no puedo ir al club, ¿no? Tengo que esperar que el club hable de esa propuesta, tengo que esperar tener una institución cerca que me tenga una propuesta. Entonces, como requisito de la política pública, como deseo puntual al que todos deberíamos poder aspirar y construir en el futuro cercano, es que existan propuestas
en donde personas con y sin discapacidad, en principio, ya sea en la clase de educación física y en las instituciones, pueden hacer prácticas deportivas de manera conjunta, entendiendo que para el caso singular de la educación física es mucho más que deporte. Y en ese hacer conjunto vamos a encontrar, como dije al principio, al profe de educación física con herramientas muy importantes para poder implicar a sus estudiantes en un proceso de comprensión social más justo e igualitario. Y es muchas veces, o somos muchas veces, los formadores de formadores, los que tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestros estudiantes en su proceso de un modo tal que les permita a ellos en el futuro dar respuesta a lo que nosotros como educadores y por generación todavía no pudimos. Por eso, para terminar mi conversación, invito a todos los educadores a ser un poco artífices del mañana que viene y de que ese mañana que viene sea inevitablemente más justo para todos y todas. Hasta aquí me parece que podemos conversar y ahora, si lo creen, damos lugar a preguntas, inquietudes, intereses. Emiliano, la verdad, hermosa. Hermosa la charla para seguir disfrutando, pero está bueno esto de poder tener un espacio para que puedan preguntar, ¿sí? De todo lo maravilloso que habló Emiliano. Así que si quieren hacerlo, bueno, por los chats, ¿sí? O si no, pueden usar las reacciones para levantar la mano y ahí hacemos las preguntas a Emiliano, ¿sí? Aprovechar que lo tenemos aquí para que nos pueda responder en vivo. Quería, bueno, comentar unas cositas, porque nuestra idea era hacer la transmisión en Facebook, que tuvimos un inconveniente. Recién hace unos minutos pudimos conectarnos al Facebook, pero esta charla igual está grabada, ¿sí? Nuestra idea es poder luego descargarla, y tanto la sección de UDEM como nosotros la vamos a publicar después en la página para que la puedan escuchar entera. Así que eso, disculpen, es nuestra primera ensayo y bueno, se acopla, Sole. Ahí. Así que bueno, estuve mirando el chat, bueno, no hay consultas escritas. Gracias, Emiliano. Gracias, Emiliano. La verdad que escucharte nos llena de esperanzas, de compromiso, por supuesto, para poder seguir trabajando. Había levantado la mano Carla Jimena, si querés habilitar, y después, se me corrió ahora, bueno, le damos la palabra a Carla, ¿te parece? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí. Te escuchamos. Bueno, gracias. Yo soy Jimena Pavón, vivo en Plaza Winkle y trabajo en el Jardín de Infantes número 3. Un poco esto que dijiste último, Emiliano, de la experiencia. Yo hace 14 años que trabajo en el nivel inicial y no lo cambio por nada. Y en primera instancia, cuando recién empecé, es como que, es cierto, no estamos preparados desde el corazón quizás a veces. A medida de que fue pasando el tiempo y fuimos como rompiendo distintas barreras, estructuras de la misma educación física, ¿no? Porque la misma educación física es como todo metódico, o sea, para hacer la media luna tenés que hacer esto, esto y esto, sino que parece que no te aprobaban y lo tenías que escribir así como lo hacías.
Entonces, gracias a que el nivel inicial tiene esa particularidad, no sé si es por la edad de los niños, somos todos iguales y todos diferentes y nos aceptamos y nos ayudamos. Entonces, en una oportunidad tuve el privilegio de trabajar con Sole, con una niña, y para mí es un niño o una niña más. Y si le tiene que poner límites, y se le pone límites, y se le dice que no, y se le dice que sí, y cuando uno deja de ver esa discapacidad, porque el pato ñato es para todos, porque la mancha es para todos, porque la presentación, esto que hablabas vos del material, las distintas trabajos, las estrategias, esto de los escenarios lúdicos que ha salido últimamente, nos ha permitido dejar a los niños y a las niñas que se expresen como ellos, de que se expresen eso, o sea, de que sientan, de que vivencien, de que prueben, de que se equivoquen. Y parece que me lo estaba dictando a mí esto dentro de la clase, ¿no? Porque es como que uno antes daba una actividad y esperaba esa respuesta. Si no hacía lo que yo tenía en mi cabeza, parecía que no servía. Y entonces esto de abrir nuestra cabeza un poco más a que hay diversas respuestas, nos ayuda muchísimo. Por eso es que, o sea, me encantó escucharte, me encanta, chicas, que hayan organizado todo esto, porque no solamente se trata de aquel chico con discapacidad, sino que hoy en día tenemos muchas otras situaciones con niños con mucha violencia, con muchas otras cosas que con el que no habla, con el que está calladito y que no lo miramos, no importa si él está bien, no sabemos si está bien. Entonces esto de acercarnos, de sentarnos con él, de darle la mano, son todas cuestiones que, más allá de que si nos prepararon o no, me parece que pasan más por una cuestión de empatía y una cuestión de tener ganas, ¿no? De poder hacer, digamos, y de sentirnos bien todos, porque es el momento de educación física, y es cierto, y vamos al Zoom y vamos a jugar, parece que a otra cosa, es el mundo mágico, y si nosotros no hacemos de ese espacio un mundo mágico, lo estamos perdiendo. Entonces creo que cada 30 minutos, 45 minutos que nos toque estar, es valioso para cada uno de nuestras infancias. Así que, bueno, ese era un poco comentar mi experiencia. Gracias, Carla. No sé, Emiliano, si querés contestarle. Hay también dos personas. No, hay que dar tiempo a todos para que cuenten lo suyo, claro, que este es hermoso, digamos, el momento más lindo de la conversación. De acuerdo. Bueno, continúa Mabel. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Una alegría escucharte, Emiliano. Bueno, antes te mandé un mensajito privado. Contarles a todos y a todas quienes estamos en esta sala que Emiliano lo conozco desde hace muchos años y que me enorgullece franca y hermanamente verte, escucharte, verte transitar sobre esto que me provoca escucharte aquí. También quiero decirles que Emiliano dijo recién, tengo el privilegio de ser educador y ser persona con discapacidad. Y realmente en el tránsito o en lo que lo he conocido Emiliano ha sido este privilegio, que él llama privilegio, una gran conquista. Este muchacho es un gran luchador, no sé si conocen algo de él, un luchador en el mejor de los sentidos, lo digo, ¿no? Y no es por poner esta cosa de persona con discapacidad y el superhéroe, no.
lejos de pensarlo desde ese lugar, digo, creo, una persona que ha ido por su pasión, por aquello que lo convoca, que lo conmueve, que lo apasiona. Recuerdo que pudo hacer la licenciatura en Educación Física sin mayores inconvenientes, ¿no, Emiliano? Y que la discusión estaba con el profesorado, y que muchos y muchas se preguntaban cómo una persona con discapacidad física iba a poder enseñar educación física a otros y a otras. Y me parece que este recorrido al que él hoy ubica como un privilegio, también es un recorrido de mucha lucha, de mucha conquista y de mucha perseverancia. Asuntos y aspectos que las personas con discapacidad y sus familias saben, conocen y reconocen, porque parece que todo les cuesta más, que todo se vuelve más difícil. No lo dije, yo soy profesora, no soy persona con discapacidad, y tampoco soy profesora de educación física, soy profesora en ciencias de la educación y trabajo con personas con discapacidad, trabajo con Clara, que andaba por allí dando vueltas, lo conozco a Lautaro y algunas otras personas también, jóvenes hoy con discapacidad, así que es muy grato estar en esta sala. Lo que les quería compartir es más bien una reflexión para colaborar y compartir este tiempo también de aprendizaje, que entiendo estas instancias son para eso, para poder revisar nuestras prácticas y para, desde ellas, desde nuestras prácticas, poder acercarnos a prácticas inclusivas, ¿no? Me gustaba pensar cómo cada vez que nos vamos al seno de la escuela inclusiva y a la inclusión, necesariamente nos tenemos que preguntar de qué se trata y buscar un poco el origen, ¿no? Digo, ¿por qué pensar en el marco de una educación física inclusiva? Porque, bueno, evidentemente en la historia nos da cuenta de todos los mecanismos de exclusión que han vivido, y no solamente las personas con discapacidad, si bien yo claramente identifico que es una población vulnerable y que hay que mirarla desde la singularidad, también sabemos que cuando hablamos de inclusión no solo estamos hablando de personas con discapacidad, que la escuela inclusiva es para todos, para todes, para todas, y que eso es lo que representa la bandera de la inclusión, que todos, todas, todes podamos entrar a una escuela, aprender, disfrutar de esa aventura, ¿no? Me parece que Carla ahí traías muy bonitamente, de forma muy linda, digo, en tu narrativa de qué ofrece el nivel inicial, y entonces poder entrar a esa escuela, disfrutar de la aventura de aprender y salir, ¿no? Entrar, transitar y egresar, salir con un título como sale cualquiera, porque en todo caso la educación inclusiva tiene ese desafío, enseñarle a cualquiera, ¿sí? Más allá de los rótulos, de los colores, de los ajustes razonables que necesitemos, me parece que poder pensarnos en el marco de un sistema educativo inclusivo nos invita también a poder reflexionar sobre prácticas inclusivas que no necesitarían como el adjetivo de lo inclusivo, sino que sea una escuela para todos y todas, para todes, que podamos ahí estar aprendiendo juntos, juntas, juntes. Y en esa convivencia de la que también trae Carlos Escliar, que convivir juntos, que estar juntos, no nos implique o no nos pida que dejemos de ser quienes somos, que esa convivencia nos permita mantener nuestra singularidad y que desde el respeto por el otro, por la otra, podamos juntos y juntas construir una sociedad más justa, más humana, más amorosa, más cordial, donde no nos anden preguntando si tenemos CUD o no tenemos CUD, ¿no? A los que no tenemos discapacidad no nos preguntan si nos hemos operado de la vesícula o si tenemos 2 riñones, no nos hacen esas preguntas. Nadie se queda mirando si se nos cae la baba o no se nos cae. Sin embargo, cuando hay una persona con discapacidad, donde ponemos el acento es ahí, donde aparece lo diferente, ¿no? Donde aparece eso que es disruptivo. Entonces, si aprendemos a mirar diferente, me parece que lo que vamos a construir de verdad es una sociedad donde abrazarnos no es un privilegio, sino es una oportunidad para hacer un mundo mejor. Bueno, gracias, saludo nuevamente a Emiliano, que me llena de alegría verte aquí, y a todos y a todas y a todos las que están en esta hermosa sala. Gracias, Mabel.
Gracias. Leti. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo les va? Bueno, Emiliano no lo conocía. Un gusto escucharte, conocerte a través de pantalla, esta nueva educación virtual y la manera de vincularnos que estamos teniendo en esta cuarentena, en esta nueva experiencia de conectarnos con el otro. Y por ahí en esto que me hizo ruido, el de construir nuevas experiencias con y sin personas, con y sin discapacidad. También trabajo en nivel inicial junto con Jime, acá en Cutralcó, en la provincia de Neuquén, y rescatar esto del proceso de enseñanza-aprendizaje con el otro. ¿Por qué presentar a nivel clase el material, el profesor? ¿Por qué no exponer el material amplio y tan variado que tenemos, o que se puede llegar a crear, ¿no?, dentro de lo que es el inventario de educación física, y que sean los mismos niños y niñas las que presenten el material, y que puedan decirnos ellos qué características tienen, qué diferencias hay, facilitar el aprendizaje recíproco. Política, ¿cachai? ¿Perdón? Se filtró. Esta didáctica de enseñanza-aprendizaje con esas metodologías y modos de enseñar a aprender continuamente con el otro y de entablar relaciones. Me pareció muy importante esto de poder corrernos del rol de profesor y de Homo sapiens, de decir yo sé todo y todo lo que digo y hago tiene que ser de esta manera, y que un niño de 4, 5 años y 6 en algunos casos, hablando solamente de nivel inicial, que es donde últimamente estoy ejerciendo, nos puede enseñar, ¿no? Y puede enseñar a otros, a pares, a iguales y a diferentes, porque hasta en una clase normal somos todos distintos. También trabajo en el ambiente municipal, en una escuela de gimnasia rítmica, y la verdad que jamás se me ocurrió pensar en esto de decir escuela municipal de gimnasia rítmica inclusiva. O sea, tengo 80 nenas, o tenía en marzo, específicamente nenas porque es una rama de la gimnasia que es femenina. Y viste esas cosas de decir, bueno, bien, o sea, acepto, vengan y vemos qué pasa. Y ir modificando esto de decir, la clase es 1 hora dentro de la escuela de rítmica, bien. Vemos, mamá. Si se queda 1 hora, genial. Si necesita quedarse menos, se queda menos. Si vos te querés quedar, te quedás. Si vos te querés ir y te animás a irte, porque también es esto de los miedos, ¿no?, de mamá que tiene uno, ¿te quedás o te vas? Estamos acá cerquita, te vas a hacer un trámite, podés volver. O sea, esto de ir buscando estrategias para con los chicos y chicas y para con los adultos, que estamos de un lado y del otro, familia, profes, comunidad y sociedad, que terminamos conviviendo todos al mismo tiempo. Así que muy agradecidos por participar. Siempre que puedo, Alborada, estamos ahí en algún que otro curso, con la Escuela Especial número 2 también, Corina también, con el Departamento de Aplicación hace algunos años, Neudides en algún que otro curso con Paula Cortés, que hicimos acá en el CEF. Y bueno, Emiliano, volver a decirte que es la primera vez que entablo conversación con vos, así que un gusto, y bueno, ese fue mi aporte. Gracias. Gracias, Leti. Tenemos preguntas en el chat. No sé si, Emiliano, las pudiste ver. ¿Cuál es tu opinión? Te las hago. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que hay en Argentina y se conoce como Liga de Fútbol Inclusivo, pero solo juegan entre equipos de personas con discapacidad mental? Tenés silenciado el audio, Emiliano, ahí. Sí, antes que nada decirles que la conversación entre pares o entre
interesado siempre es maravillosa, ¿no? Una de las cuestiones que por ahí no conté es que mi primer clase generalmente con los estudiantes de profesorado es que cada uno me muestre lo que puede hacer. Y que muchas veces necesito de los estudiantes para que escriban en el pizarrón lo que yo no puedo escribir. Entonces, esto que contaban recién las compañeras, ¿no? De esto de mostrar al profe como agente, digamos, como en su vulnerabilidad humana, que necesito del otro para que el proceso de aprendizaje que propongamos se lleve adelante. Esto tiene que ver con lo que decía la compañera, de que es cierto, muchas veces los estudiantes son los que mejor presentan el material y demás, pero también es cierto que el rol del docente es contar y poder de alguna manera compartir esa vivencia del mundo, eso que queremos compartir como importante. Después los estudiantes en su proceso, en conjunto, vamos a ir escribiendo lo que nos dejó, lo que nos marcó a cada uno esa experiencia de habernos educado juntos. Respecto a la liga particular, el deporte en sí y la definición concreta de lo inclusivo o no inclusivo, en realidad trae consigo una cuestión performativa, una cuestión de la forma de denominación que nos avisa de ciertas cosas. Cuando encontramos lo inclusivo, generalmente aparece en esa palabra una cuestión puntual que es, ahí se acepta gente con discapacidad, con alguna singularidad puntual, digamos. Está evidenciado eso porque al mismo tiempo lo que se evidencia es que hay exclusión. Entonces, eso es una encerrona de la que no podemos escapar, pero que en este momento necesitamos evidenciar para que la denuncia se haga presente y para que lleguemos a la conclusión que todos conocemos que no hace falta denominar algo como inclusivo, porque cuando el compromiso está adentro, cualquier persona sabe que puede ir ahí, que puede compartir espacio con otro y que vamos a aprender juntos. El problema es, como decía, cuando me quiero ir a anotar en un club y no veo que tengo una oferta deportiva. Como es la que cuenta en la pregunta, ¿no? En algún punto. Si uno separa o segrega por problemática puntual, nominando liga de fútbol, el deporte tiene varias dificultades. Tenemos que poder definirlo. Si vamos a hacer deporte participativo, en donde personas con y sin discapacidad, y esta nominación es muy importante para entender que todos tienen que participar, y que cuando digo todos, a veces ese todos incluso deja fuera mucha gente. En esas definiciones, porque existe otra lógica deportiva, como por ejemplo la que lleva a la competencia o el rendimiento, y se lo digo como competidor federado que se tuvo que clasificar y que supuestamente competía con deportistas con su propia problemática o con su misma funcionalidad, lo cual hacía más justo la posibilidad de que cada uno ganara. Ahí el hecho mismo de la liga de fútbol de personas con discapacidad intelectual, digo, hay un sentido de lo justo que es llamarnos a todos por lo mismo, ¿no? Y si ustedes revelan, René Houseman, que fue un jugador que falleció hace poco tiempo, que jugó en Huracán y en la selección argentina en el 78, fue a escuela especial. Y hay muchos casos de estudiantes con supuestas discapacidades acreditadas que por un nivel de rendimiento particular van y conviven o en una liga de fútbol de personas con discapacidad intelectual o en la selección de fútbol argentino y nadie les dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, en principio, en ciertas denominaciones de espacios deportivos, tenemos que ver si estamos ahí como deporte participativo o como deporte competitivo. Cuando aparece el deporte competitivo, aparece la denominación puntual de algo que puede molestarnos, que puede parecernos que no está bien, porque lo que se busca ahí es un principio ficticio de justicia. Digo, si compito, entre comillas, con todas las personas con discapacidad intelectual, se supone que voy a tener un sentido de justicia de ganar la competencia, que si compito con personas que no la tienen, voy a estar en desventaja. Entonces, el problema pasa por ahí, por creer que todos tenemos las mismas oportunidades, si quieren, de ganar la competencia, cuando en realidad sabemos que no es así.
Sabemos que las oportunidades que tiene Cutralcó es distinta a las que tiene la ciudad de Neuquén, las oportunidades que tiene Emiliano como estudiante es distinta a la del vecino de al lado. Ahora, la legislación dice que tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades. Bueno, en esa construcción, ahí intervenimos un poco todos, ¿no? No sé si contesté un poco a la pregunta que hacían, pero sé que hay algunas más. Sí, Emiliano, sí, entiendo que contestaste. Le damos la palabra a Gonzalo, que había pedido. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Ahí. Sí. Hola, mi nombre es Gonzalo, soy de Puerto Varas, Chile. Un saludo grande a cada uno de ustedes que están acá compartiendo sus experiencias. Muy contento de estar acá en esta sala. Yo soy profesor de educación física. Trabajo en una escuela diferencial acá en la comuna de Puerto Varas. También he estudiado, bueno, he hecho un poquito el tema del básquet también y soy magíster en educación, ¿ya? Quería compartir un poquito lo que hacemos acá, muy sencillo, que es muy parecido a lo que hacen allá. Nosotros creemos acá realmente en el tema del derecho de educación, derecho a participación, y como escuela nosotros hemos buscado todas las formas para que nuestros niños puedan participar de igual forma, por ejemplo, con campeonatos comunales que hacen acá en la comuna. Por ejemplo, el año pasado, cuando se podía hacer, hubo un comunal de fútbol y nosotros luchamos para que poder entrar a ese comunal. Luchamos, muchos profesores fueron muy reacios a competir, nos miraban como en menos, algo muy típico, pero nosotros no nos importó eso, quisimos participar, quisimos vestirnos de camiseta, poder dar lo mejor, entrenamos, y lo dimos todo, ¿ya? Quizás los resultados no fueron los óptimos, pero sí los muchachos apreciaron mucho que pudimos participar, pudimos tener ese espacio, que no nos digan que somos exclusivos, la idea participamos de igual a igual con todos, ¿ya? Cuando teníamos que meter el pie fuerte, metimos el pie fuerte, o sea, no hubo nosotros no dijimos, ¿sabes qué? Vamos a participar a la Concho, porque tenemos que mostrar que nosotros podemos, que no nos etiqueten de una forma que, no, eso es diferencial, es especial. No, nosotros somos todos iguales. Ya, quizás, claro, pues él tenga otra habilidad, yo tengo otra habilidad, pero quisimos competir de la misma forma y estamos muy contentos en eso. Vuelvo a decir, el resultado no lo acompañó, pero por lo menos logramos lo que queríamos, que era participar. ¿Ya? Muy de acuerdo que decía Emilio, el tema, y hoy sobre todo, quería contar un poquito de lo que nosotros, por lo menos yo pienso, que esto hay un déficit profundo, por lo menos acá en Chile, el tema de la formación docente, ¿ya? Quizá desde las universidades se pueda, no sé si reestructurar un poquito, pero sí darle un poquito más de énfasis a esta actividad, a esta vocación que corresponde a enseñar a niños que tienen distintas capacidades, ¿ya? Quizá es mejorar esa forma, sociabilizarlo, consensuar ideas, porque generalmente los profesores acá, uno sale como para hacer clase en enseñanza regular, pero uno tiene que empezar a partir de las experiencias que, como decían anteriormente, uno tiene que empezar a formarse una idea y buscar alternativas de estrategias de aprendizaje. Quizá ese sería un buen método para socializar y mejorando todo este aspecto, el desarrollo de la universidad. Eso. Bueno, nosotros acá en el colegio estamos acá junto a un colega viéndolo, la terapeuta ocupacional, que está súper, no es sobria, pero está muy contenta de lo que están escuchando, y eso, pues nosotros tratamos de, a través de distintas herramientas, que todos nuestros estudiantes tengan el mismo aprendizaje, la misma experiencia, ¿ya? Eso, pues, muchas gracias, seguiremos atentos escuchando acá lo que dicen ustedes. Gracias, Gonzalo. Sumado a lo que planteabas, hay una pregunta, Emiliano, justamente que plantea en la carrera del profesorado, como optimistas, el tiempo en la cátedra que habla específicamente de la discapacidad. Perdón, la estoy leyendo mal. Una pregunta, en la carrera de profesorado, ¿cómo optimizás el tiempo en la cátedra que habló específicamente de la discapacidad? ¿Cómo generar en esos futuros profesores una mirada inclusiva para que cuando lo ejerzan lo tengan presente?
Además, considerar dentro de todas las cátedras hablar de inclusión, transmitir estrategias que puedan usarse en la escuela, en el club, en la vida cotidiana, para que todos seamos parte de una sociedad sin barreras. Bueno, habría que preguntarle a mis estudiantes, ¿no? Que me siguen o continuamos en relación. El punto y una de las cuestiones por las cuales decía que soy un privilegiado también tenía que ver porque estadísticamente no hay personas con discapacidad, o son muy pocas las que están frente a grupo enseñando cualquier cosa, por lo menos en la Argentina, incluso a nivel internacional. El Buró Educativo de Estados Unidos, por ejemplo, dice que aproximadamente de 500.000 docentes, solo el 3% de esos 500.000 tendrían discapacidades, y cuando tienen que postularse a una cuestión docente, si pueden ocultar sus singularidades, lo hacen por el hecho de que pueden entender que serán discriminados o no serán apoyados para obtener el empleo. Entonces, una de las estrategias o de las cuestiones por las que vengo peleando fuertemente es que tengamos en cada uno de los países más docentes con discapacidad, y no me refiero a la discapacidad visible en sí misma, sino con el hecho de estar formados en lo que implica educar desde el conocimiento de la situación histórica de los colectivos singulares, puntuales. Cuando digo más docentes con discapacidad, también digo más docentes con diversidad sexual, más docentes que afroamericanos, ¿sí? El punto es que no estamos representados. Entonces, una de las maneras de involucrar estas cuestiones, y que me ha pasado, he tenido estudiantes que en el primer día de cursada, al verme en silla de ruedas, no se animaban a entrar a la clase porque creían que estaban confundidos de aula, y en esa confusión después nos terminamos abrazando y me terminaban confesando cuáles eran sus prejuicios, y hoy son de los educadores a los que yo apuesto más en el futuro. Entonces, en realidad no sé si te podría contestar cómo optimizo el tiempo. Yo diría que estoy ahí poniéndole el cuerpo, como cualquier educador. Y la manera de optimizar el cuerpo es tratar de hacer de la mejor manera posible eso que me gusta hacer, que es enseñar al otro. Y entonces, sin duda, con este tipo de encuentros, con otros que vamos teniendo la pista de que vamos por buen camino, ¿no? Gracias, Emiliano. Había un profe que quería hacer una consulta, no sé si tendrá el audio. Pablo. Acá lo escribió. Emiliano, yo soy profe de educación. Ah, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Pablo. No me pueden ver porque, bueno, no me anda la cámara. Yo soy profe de educación física y el año pasado me recibí. Y este año empecé a trabajar con los chicos de Alborada. Me gustaría preguntarle a Emiliano cómo hizo cuando lo excluían a él de esas clases durante su profesorado. ¿Cómo hacía él para vivenciar lo que por ahí uno vivenció a la hora de dar clases? No sé si se entiende mi pregunta, Emiliano. Sí, Pablo. En realidad, a mí me excluían como estudiante de la clase primaria y secundaria, no de la universitaria o de la formación docente. En esa formación puntualmente, lo que hacía es, cuando mis compañeros de formación tenían que dar demostraciones prácticas o involucrar su cuerpo, primero fue demandar que me ajustaran el currículum a lo que yo podía hacer, o que existiera una propuesta para mí en el ámbito universitario, que obviamente no existió, y que la respuesta muchas veces de los profesores es: si querés hacer deporte, anótate en un club, ¿no? En realidad la educación física no es solo deporte, ni tampoco podía anotarme en un club para hacer deporte si tenía ganas, porque la oferta era generalmente escasa, como dije antes, pero sí vivenciaba lo que pasaba por el cuerpo de otros compañeros, ¿no? Porque aparte la educación física tiene algo muy particular. Cuando te enseña, entre comillas, aquellos vínculos con el movimiento, te enseña un vínculo que pareciera ser
solamente posible en un cuerpo perfecto. Y por ejemplo, cuando vos, o cuando mis compañeros tenían que contestar cuántos pasos tenían que dar previamente antes de lanzar la bala, les alcanzaba solamente con hacer el gesto de lanzamiento de bala, de contar los pasos que hacía su cuerpo, para contestar bien la pregunta. Ahora, como mi cuerpo era otro, y es otro, y no tiré la bala, entonces esa respuesta a mí se me volvía insignificante, y no era posible, porque el lanzamiento de bala, la enseñanza del lanzamiento de bala, está pensado para una normatividad, para un cuerpo de determinada manera. Entonces, yo tuve que crear una forma de sentir la educación física y de tratar de promoverla más allá de lo que dice el estándar de la normalización. Yo no podía hacer y no puedo hacer lo que se hace físicamente en la formación docente general de educación física. Ahora el punto es, ¿por cuánto tiempo pueden hacer aquellos que lo pueden hacer lo que se hace en la formación docente de educación física? Con esto quiero decirles que un estudiante cuando se recibe puede hacer corporalmente determinadas destrezas motrices que posiblemente poco tiempo después no las pueda hacer. Sí, con más años del sistema ya no puede hacer lo mismo que hacía cuando se recibió, por lo cual en algún punto esto nos invita a repensar, por lo menos en el marco de la educación física, por qué nos tenemos que pasar tantas horas de handball, de vóley o de lo que fuera, cuando en realidad nosotros enseñamos eso con suerte un escaso tiempo en nuestra carrera docente y muchas veces no lo mostramos, ¿no? Pero cuando hacemos o hablamos de personas con discapacidad, parece ser que eso se pone en juego, ¿no? El enseñar con el cuerpo. Cuando en realidad lo importante es enseñar. A veces utilizamos el cuerpo de una u otra manera o a veces no lo utilizamos. No sé si te fui claro, pero en mi formación yo podía estar presente cuando mis compañeros hacían las actividades, las demostraciones prácticas de la formación física que exigen los profesorados. Y en ese estar presente debía contestar de acuerdo al cuerpo de ellos, y no al mío. No sé si hay más preguntas, Daniela. Sí, Quería sí. Perdón. Quería preguntarle también a Emiliano. En mi caso, él le habló puntualmente en algún momento de que a la hora de planificar se planificaba para personas, entre comillas, normales, ¿sí? No se planificaba para todos o todas, sino que para normal, digamos, para todos o todas, normal. Quería preguntarle si él en su carrera, durante su profesorado, le hacían planificar de esa manera o adaptado algo puntual. No, en mi caso particular, yo tenía que cumplir con las planificaciones que se pedían al igual que mis compañeros. Si había o no estudiantes con discapacidad, no sé cómo era, digamos, porque en el caso puntual de la universidad donde yo estudié, si bien cursé las didácticas puntuales, la observación y práctica docente no se me permitió cursar, por lo cual una vez terminado el profesorado, yo tuve que ir a hacer una observación, o sea, hacer mi práctica docente en un club para mostrar que podía enseñar y ahí litigar para que se me permita ser profesor de educación física. Entonces, digamos, no fui por los carriles convencionales de la educación en términos de la planificación y práctica docente. Lo que sí pasó fue que generalmente tenía que responder a la planificación que respondían mis compañeros estudiantes de igual manera, ¿no? La planificación es convencional, por lo menos de acuerdo en ese momento de formación. Bien. Muchísimas gracias, Emiliano. Fue realmente un gusto haberte escuchado y conocerte, bueno, mediante la pantalla.
Gracias, Muchísimas gracias Pablo. por responder. Saludos a todos No hay por qué, saludos, y Pablo. a todas. Gracias. Bueno, en el Facebook, bueno, agradecen muchos saludos de agradecimiento por tus palabras y pregunta, ¿qué consideras que falta para que la educación en la escuela sea más inclusiva a lo largo de los distintos niveles? Gran pregunta. Y en las instituciones de la provincia, bueno, se debe referir a la provincia de Neuquén, pero bueno, escuchamos tu mirada con respecto a las instituciones educativas. Mira, ojalá pudiese con decir lo que considero que falta hacer que se cumpla, ¿no? Que básicamente, más allá de mi opinión personal, es el hecho en sí mismo. Yo creo que estamos viviendo tiempos en donde nos muestran que muchas cosas pasan por decisiones políticas. Muchas cosas de las que nosotros peleamos son decisiones políticas. Hoy, más allá de los procesos inflacionarios o la economía, la gente recibe apoyo del Estado, de determinado tipo de cuestiones, y con esto me refiero a los subsidios o a los aportes que da el Estado en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces me pregunto, ¿por qué, si el Estado puede, ante esta situación, otorgar apoyos económicos de distinta manera a la población que lo necesita, por qué todavía tenemos más del 85% de personas con discapacidad que están desempleadas, ¿no? Entonces, lo que considero que debe cambiar es la decisión política respecto a los colectivos en cuestión. Y para eso, los que somos actores, debemos intervenir en la política pública y ocupar espacios de decisión. ¿Sí? Tenemos un hecho puntual que el Consejo que se generó en el Ministerio de Mujer y Género y demás no designó a ninguna referente con discapacidad hasta el momento. Eso es un hecho de política pública. Lo que debe cambiar entonces es que debemos ser actores fuertes en cada una de las políticas públicas que atañen, en este caso, el colectivo de personas con discapacidad. Por eso la expresión hacia el final de la convención que dice nada sobre nosotros y nosotros, ¿no? Sí, tal cual. La participación de las personas con discapacidad me parece que es un pilar fundamental de cambio cultural y de estrategia. Otra pregunta es, Andrea, plantea ¿qué estrategia nos damos cuando somos muchos en la clase y tenemos que atender tantas singularidades? Trabajo en primaria con 22 estudiantes o más estudiantes, ¿no? Yo acá voy a tomar un ejemplo puntual que les pasa a mis estudiantes. El primer trabajo que generalmente tienen los profes de educación física cuando se están por recibir o le falta poquito es profesor de colonia. Y cada tanto a los inicios de las colonias recibo mensajes de mis estudiantes diciéndome, profe, tengo 40 pibes en la colonia y tengo uno que para mí tiene que estar en el grupo de todos, pero me lo mandan con el grupo de especiales. Yo quiero aplicar lo que usted me enseñó, pero ¿cómo hago, no? Porque soy un solo profe y tengo que manejar más de 40 personas. Entonces, yo lo que trabajo con ellos ahí es lo que se conoce como las zonas de clivaje, de fragmentación institucional, que es la idea de que en realidad no es que el profesor solamente es el responsable de lo que pasa en la clase, sino que es la institución en sí la que se tiene que hacer responsable de esos niños, de esas cuestiones. Entonces, lo primero que digo es establecer tu punto con los coordinadores o con quien tengas como jefe para ver qué apoyo te puede dar. Y cuando estos estudiantes van a sus coordinadores o se remiten a sus profesores, y cuando digo esto también imagínense que digo directivos de escuela, generalmente no encuentran ese apoyo. Entonces queda el docente, actor solo, desde esa perspectiva, que quiere hacer eso pero que no puede. Porque en realidad lo que no hay es todavía un compromiso institucional que tienda a esos lugares. Entonces lo que yo intento decirles, mirá, es
tenés que convencer a tu institución, a tu lugar de trabajo, que tenemos que ir para ese lado. Después empezarán a dar las prácticas que nosotros queremos. Lamentablemente ese niño o esa niña todavía no llegó en un momento, pero sí vos date cuenta, sí los profes démonos cuenta de que el compromiso es de todos, no es solamente de uno de nosotros. Y como tal, exijámoslo a todos, ¿sí? Si no, parece que queda en voluntad nada más de los profesores, y eso es un error. Emiliano, no sé, ya nos estamos acercando ya a las 6 de la tarde. Una de las compañeras quería pedir la palabra, no sé si se la damos. Amabel. Sí, tomo la palabra por segunda vez. Si hay alguien que quiera hablar, yo dejo el espacio, no hay problema. Si quiere hablar, diga ya, porque el tiempo es veloz. Bueno. ¿No? Bueno, lo que les quiero compartir, perdón. Que te escuchamos. Bueno, lo que quería compartir, y después una preguntita para Emiliano a modo de compartirnos también la cocina de su experiencia, es en relación a la formación, ¿no? Y yo soy profesora y como tal también trabajo en la universidad, en la Facultad de Ciencias de la Educación y en un instituto de formación docente de aquí de Plotier, y trabajé en el IFD1, así que conozco a la gente de Cutralcó. Y en ese sentido recupero, bueno, parte de las preguntas que se hacen y también mis propias preguntas en relación a la cuestión de la especificidad, ¿no?, del abordaje de la discapacidad o en una cátedra o en un seminario y demás, pero me parece que la cuestión o el asunto está en poder ubicar la transversalidad de algunos temas, de algunas cuestiones que son de orden social, público, mundial, que me parece que es un gran error ubicarlas solo en un espacio curricular, ¿no? Tal como hoy podemos discutir la ESI de manera transversal, no solo en la formación superior, sino en todos los niveles de la educación, más allá de si es pública o privada, digo, desde el nivel inicial hasta la educación para adultos o la educación no formal, todos los niveles deben hacer lugar a la ESI como tal. Entonces digo, también me parece que es un punto a conquistar, trabajar respecto de la discapacidad y de los derechos de las personas con discapacidad a una educación inclusiva desde los diferentes espacios. No es casual la pregunta de por qué no tengo recuerdos o por qué hoy solo hablamos de personas con discapacidad ubicándolas en el lugar del estudiante. Digo, ¿qué pasa que yo no tengo compañeros y compañeras ni compañeros de trabajo como personas con discapacidad? ¿Dónde están mis colegas, personas con discapacidad? Y entonces claramente la fragmentación en los diferentes niveles es la evidencia o una de las respuestas a por qué hoy no hay colegas que sean personas con discapacidad. Y por otro lado digo, sí, incluir o pensar este sistema educativo inclusivo también es levantar la bandera de la inclusión en tanto la cualidad de enseñar a cualquiera, entonces me parece que hay una contradicción significativa en relación a la especificidad. Si cualquiera es cualquiera en su singularidad, ¿no? En la mismidad de la que nos habla Scliar, en eso que nos hace únicos, únicas e irrepetibles, entonces, ¿por qué necesito eso otro que me hace específico, que me hace saber respecto de, no sé, la discapacidad intelectual, la discapacidad física? Creo que son muchos asuntos que los tenemos para seguir conversando y ojalá nos sigamos encontrando en estas salas o cuando retornemos a la presencialidad en otros espacios para seguir, digo, trabajando al respecto y discutirnos francamente si de lo que se trata en relación a estar preparados y preparadas tiene que ver con saber de la discapacidad en términos de diagnóstico o si tiene que ver más con lo que me parece que Emiliano nos decía al principio, con una cuestión de disponibilidad, ¿no? Digo, yo estoy disponible porque aquí estoy y porque de lo que sé es sobre enseñar. Y esa es mi ciencia y esa es mi experticia.
Y como sé enseñar, le puedo enseñar a cualquiera. Tendremos que colectivamente y entre todos y todas pensar de qué modos, con qué tiempos, con qué estrategias. Ahí a mí me ayuda mucho pensar el DUA, y me ayuda mucho escuchar y escucharnos entre todas y todos, entre todos, para compartirnos las experiencias, esa cocina, eso singular de cómo lo hiciste vos, ¿no? En términos de creatividad. Y la pregunta que tengo para Emiliano es si acaso en estos años y en estos recorridos, pero sobre todo ahora, ¿no? Como profe de educación física, te has encontrado con otros y otras, con otros que te han permitido armar equipo, ¿no? Y con lo que representa armar equipo, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, en principio, Mabel, agradecerte porque mejoraste todas mis versiones. Y es muy necesario eso que a veces pase, ¿no? Hay días que uno tiene mayor claridad para las cosas y a veces se olvida de otras. Y por suerte estabas acá, para clarificar algunas cosas que pueden haber quedado un poco oscuras. Pero sí es cierto, y en este punto es muy importante que podamos ver dos cosas. En principio, la transversalidad de la temática de discapacidad, por lo menos hasta donde la he estudiado en universidades. Yo acabo de finalizar mi maestría y que estudié el sistema de educación superior y cómo las universidades dan cumplimiento a ese sentido. Por lo menos hay compartimentos estancos que se dedican específicamente a la temática de discapacidad, entonces no hay transversalidad. Lo que hay son lugares estancos dentro del propio sistema de formación docente. Y eso dificulta esa transversalidad de la que hablaba Mabel, ¿no? Tenemos que pedir que esos lugares, entre comillas, pequeños espacios que tratan la temática en los distintos ámbitos de la formación docente, realmente se transversalicen, y que cuando haya una cuestión puntual, no le digan, no, andá a golpear esta ventana al estudiante porque acá es donde saben de vos y van a decir cómo tenemos que hacer, ¿no? Eso está en la formación. Y respecto de armar equipos, armar equipo conmigo es difícil. Es difícil por mi historia personal, digamos. Pero por supuesto lo hemos intentado, lo hacemos. Actualmente estamos trabajando con un grupo de personas. Vamos a esperar que hacia fin de este año salga un material respecto al deporte inclusivo y respecto al posicionamiento crítico en relación con las prácticas deportivas en educación física. Estoy compilando un material y un conjunto de artículos de distintos autores para que, si tenemos la suerte, lo publiquemos a fin de este año, y eso es parte de un trabajo en equipo. Pero, bueno, pero inevitablemente en esto de aprender a vivir juntos y de convivir, históricamente, en primer lugar, algo que está pasando y que deberíamos rever es, bueno, quizás con mucho esfuerzo las personas con discapacidad ganamos espacios y lugares. Ahora, esos espacios y lugares tienen que ser representativos y tienen que ser escuchados. Porque muchas veces la política pública ahora te cede el espacio, te cede el lugar, pero no te cede, como decía en un principio, la escucha activa. Simplemente muestra que estás ahí. Entonces, por eso es muy difícil concretar, al menos para mí en este tiempo, alguna cuestión de política pública que colabore a lo que vamos viendo. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, me interesaba un poquito saber, sobre todo por los trabajos, ¿no? Y por la producción que implica el trabajo en equipo, las posibilidades de la publicación, eso que también nos enriquece a todos y a todas y permite redimensionar el trabajo que a veces es individual, digo, en forma colectiva y cooperativa. A eso, así que, por supuesto, contestada mi pregunta en tu respuesta. Hola, disculpen, pedí la palabra. Sí, Raúl. Mi nombre es Raúl, soy profe de educación física. Primero, antes que nada, Emiliano, aplaudo tu trayectoria y tu fortaleza, tu fuerza para pelear por esta educación inclusiva. Segundo,
trabajo en Neuquén Capital, he pasado por todos los niveles, nivel inicial muchos años, primaria fui profe titular, dejé y ahora estoy trabajando las 36 horas y media. Apoyo la educación inclusiva y considero que para nosotros los profes de educación física que trabajamos con respecto a acciones motrices y las conductas motrices de la persona, no es algo complejo ni complicado, porque vemos a todas las personas y cada una con sus particularidades y buscamos que realicen acciones motrices y todas las podemos realizar, cada uno con sus adaptaciones o no. Ahora, con respecto a lo que decía Mabel y también enganchando con algo que dijo Emiliano, yo tengo la mirada de que esto son decisiones políticas, porque como bien dijiste vos, Emiliano, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que como sociedades queremos hacer de esa ley. Otra cosa muy diferente es lo que nosotros cada uno elegimos sobre nuestra práctica, pero después están las decisiones políticas, porque por ejemplo, Mabel, nosotros, yo ahora miro con una mirada amplia, ¿no?, de mis compañeros de las otras áreas de educación médica que trabajan ahora, ¿sí? En esta idea de educación para todos, yo veo que las personas que adquieren mayor competencia y conocimiento de todas las asignaturas son las que tienen algún apoyo y que generalmente la familia paga por ese apoyo. Ahora, las familias que no pagan por ese apoyo y que hoy están los chicos en la escuela, cada buenas voluntades de cada uno de los profesionales de la asignatura que vos elijas, lengua, biología, la que quieras, y hoy desde el Estado, yo al menos veo acá en Neuquén, no veo que se garantice ese apoyo, ¿me entendés? Ni para mi clase de educación física, y yo tengo alumnos incluidos en mi clase, o como quieran llamarlo cada uno, ¿sí? Apoyo la educación inclusiva, trabajo un montón sobre la educación inclusiva, pero cae a buena voluntad de cada uno, es lo que yo veo, y como política educativa no veo que haya desde el Estado, al menos hablo desde Neuquén Capital, fuerte apoyo, ¿sí? Comparto todo lo que cada uno de nosotros dijo, y nuevamente aplaudo no solo a Emiliano, sino a la Asociación UDEDIS y a Alborada por brindarnos esta posibilidad. Saludos a todos. Gracias, Raúl, gran profesor que ha estado en Neudedis, que siempre lo seguimos esperando, una mirada muy, muy interesante. Emiliano, si le querés responder, ya vamos terminando. Nada, no, me siento confortado yo sé que existe. Hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿O se ¿Sí? cortó? Sí, se Ya. escucha. Sí, te escuchamos. Sí, por suerte cada vez hay más profes comprometidos con esta situación y bueno, eso de alguna manera alienta a seguir, ¿no? Entonces cuando aparece Raúl, cuando aparece Mabel, cuando aparecen todos esos nombres que fuimos escuchando hoy, uno dice qué bueno que elegí estar de este lado. Y me parece que es un poco eso, digamos, es el tiempo en donde son los mejores halagos que puedo recibir o que me hacen sentir bien, es escuchar a los colegas realmente, y que todo esto, digamos, de alguna manera u otra, con mayor o menor dificultad, se va cristalizando. Nada, eso. Bueno. Muchas gracias. Qué bueno que hoy elegimos estar en este sábado. Perdón, Soledad, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Sí, Dani, te escucho. Hola, no sé si me escuchan. Hola, sí, te escucho. ¿Vos nos escuchás? Bueno, para ir terminando ya, sí, las escucho. Para ir terminando, bien, les decía que, tomando las palabras de Emiliano, qué bueno que elegimos estar este sábado acá reunidas
reunidos para seguir pensándonos, aprendiendo y luchando. Y me parece que una de las grandes conclusiones de esto de cuestionar las políticas públicas que se siguen construyendo, exigir el cumplimiento de los derechos, me parece que eso es clave. Así que un placer, Emiliano, escucharte. Gracias a todos los que participaron y nos seguiremos encontrando de esta manera o presencialmente. Para la comisión directiva de Neudedis, para toda la asociación, muchísimas gracias, Emiliano y Alborada, por haber permitido este espacio. Gracias. Sí, nosotros también, como es una aspiración muy grande de mucho tiempo poder tener a Emiliano, así que sumamente complacidas por esto, agradecido a todos por el interés demostrado, y volviendo a Emiliano, gracias, porque realmente ha sido muy generoso en cuanto a la organización y todo lo que has ofrecido queda grabado para volverlo a escuchar, porque realmente es una pieza para volver a escuchar. Muchísimas gracias. Y te esperamos presencialmente, que sabemos que tenés ganas de volver a Neuquén, que te gustó mucho por aquí, por la zona de la cordillera, así que la próxima les decimos a todos que va a ser presencial, lo vamos a traer a Emiliano aquí, para seguir charlando, porque fue tan interesante, y me permito rescatar dos cositas de lo que hablaste, ¿no? Yo como maestra especial también tengo esta mirada, ¿no? Primero del respeto hacia la persona y de preguntarle a él qué le gusta, qué no, qué quiere, ¿sí? Siempre es eso. Y siempre la persona va a poder manifestarse y expresar lo que quiere de alguna forma, ¿sí? Con alguna mirada, con una sonrisa o señalando, siempre nos va a decir, y el tema es que nos demos nosotros el tiempo para escucharlo, y bueno, y rescatar, y no fijar la mirada, como dijiste en un principio, ¿no? En lo que le falta, o en la discapacidad, sino mirarlo, y bueno, y escucharlo. Eso es lo principal en el trabajo, lo primero que hacemos cuando estamos trabajando con una persona con discapacidad. Gracias, Emiliano, gracias, Neudedis, un placer compartir con ustedes. Gracias a todos y a todas por estar y por haberme permitido conversar un rato con ustedes. Nos estaremos viendo en Neuquén, ojalá pronto. Sí, ojalá. No. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias a todos por participar.